Muy buenos días, doctora María Pía Guadalupe, y también saludo cordial a todos mis compañeros del curso de Derecho Constitucional 1. Lo que están viendo en esta exposición va a ser lo siguiente. Mi nombre es Rocío del Pilar Candela Ramos y hoy tengo el agrado de presentarles el informe legal titulado Retos y oportunidades de la reelección de congresistas, gobernadores, regionales y alcaldes. Este tema me pareció importante porque no toca solo en lo jurídico, sino también lo político, lo social y hasta lo ético. A lo largo del video abordé 6 secciones claves: los antecedentes históricos, la base legal, la realidad social, la realidad jurídica comparada, las conclusiones del análisis y finalmente mis recomendaciones personales. Antecedentes. Durante muchos años, la reelección en el Perú fue vista como algo positivo. Se pensaba que un alcalde o gobernador o incluso un congresista con experiencia podía continuar lo que ya había empezado y darle continuidad a las políticas públicas. Pero con el tiempo, esa visión fue cambiando, sobre todo cuando vimos en el poder un mal uso. Podía abrir una puerta al clientelismo, el abuso de recursos públicos e incluso a la corrupción. Un punto crítico fue en el segundo gobierno de Alberto Fujimori, quien logró su reelección en el año 2000 mediante reformas constitucionales muy cuestionadas. Esa experiencia marcó un antes y un después desde entonces. La reelección empezó a verse como un riesgo para la democracia. A raíz de esto, se fueron aprobando distintas reformas constitucionales. En el 2015, con la Ley 3035, se prohibió la reelección inmediata de presidentes. En el 2018, mediante referéndum, se aprobó la Ley 3096, que impidió la reelección de congresistas, y finalmente en el 2021 se amplió esta restricción a gobernadores y alcaldes con la Ley 3137. Estas reformas fueron bien recibidas en su momento, pero como plantea Martín Tanaka en el 2019, estas decisiones han sido reactivas y podrían afectar la calidad de nuestra representación política. Base legal. En esta sección quiero abordar la base legal tanto del Perú como de los países que se comparan en el informe. En el caso del Perú, la Constitución establece claramente las prohibiciones de la reelección inmediata. Artículo 112. Prohíbe la reelección presidencial inmediata. Artículo 90-A. Prohíbe la reelección inmediata a los congresistas. Artículo 190 y 194. Aplican esas mismas restricciones a gobernadores regionales y alcaldes. Estas reformas fueron establecidas mediante las leyes 3035, 3096 y 3137. El Tribunal Constitucional del Perú ratificó su validez en el expediente número 0001-2023, indicando que no se vulnera el derecho a ser elegido, ya que la restricción no es absoluta ni permanente. Ahora sí, ampliamos la mirada en el plano internacional. En Alemania, la ley fundamental Grundgesetz no establece ningún límite de la reelección de canciller federal. Lo importante en su sistema es que Bundestag mantenga la confianza de los gobernantes. En Estados Unidos, la enmienda de la Constitución limita la reelección presidencial en 2 mandatos. Sin embargo, no hay límite para que los congresistas
o la Corte Suprema, en el caso de la Term Limit Norton 1995, declaró inconstitucional que los estados restrinjan los mandatos legislativos. En Suecia, la Constitución de 1974 no impone límites a la reelección, ni para el primer ministro ni para los parlamentarios. El control se ejerce a través de las reelecciones limpias en un sistema de control institucional y ciudadano. En Chile se informó la Constitución mediante la Ley 21-23-8 en el año 2020, limitando la reelección de parlamentarios. Esta norma fue validada por el Tribunal Constitucional chileno. En Colombia, el acto legislativo número 2 del 2004 permitió la reelección presidencial inmediata, posteriormente al acto legislativo número 2 del 2015, que volvió a prohibirla, y la Corte Constitucional confirmó su constitucionalidad en la sentencia C-57-3-2014. Sin embargo, la reelección sí está permitida para alcaldes y legisladores. En Uruguay, la Constitución permite la reelección presidencial no inmediata, es decir, el presidente debe dejar pasar un periodo para volver a postular. En cambio, los legisladores pueden reelegirse sin límite alguno. Como vemos, la base legal en cada país responde a su tradición jurídica, su historia política y su modelo de equilibrio entre estabilidad y renovación democrática. Realidad social. En la práctica, estas prohibiciones han traído consecuencias. Muchos proyectos quedan inconclusos porque la autoridad que los empezó no puede continuar. Las nuevas gestiones no siempre dan seguimiento, lo que genera inestabilidad y pérdida de recursos y frustración ciudadana. Ahora bien, si analizamos la realidad jurídica comparada en 7 países, las cuales son: en Alemania, Angela Merkel fue reelegida por 4 periodos, los cuales permitió una gestión estable y técnica. En Estados Unidos, el presidente tiene límite de reelección, pero los congresistas no son lo que fortalece la continuidad legislativa. En Suecia, no existen límites a la reelección y aún así tienen una de las democracias más sólidas del mundo. En Chile, la reciente reforma puso límites razonables a la reelección parlamentaria, buscando equilibrio entre renovación y experiencia. En Colombia, se permitió la reelección presidencial por un tiempo, pero se restringió por razones de salud democrática, manteniéndolos para alcaldes y legisladores. En Uruguay, la reelección presidencial no es solo inmediata, pero sí es posible con una pausa, mientras que los legisladores no tienen límites. Finalmente, en el Perú se impide la reelección inmediata en 3 niveles de gobierno, las cuales observamos que muchas autoridades actúan sin rendición de cuentas porque saben que no van a volver a postular. Esto refleja que la reelección, cuando se regula correctamente y se acompaña de controles efectivos, pueden ser socialmente beneficiosos. La realidad jurídica comparada. Alemania, no hay límites a la reelección de canciller ni tribunal constitucional. Confirmó su validez democrática. En Estados Unidos, enmienda el límite que limita al presidente en US Term Limit Norton 1995, la Corte Suprema impidió que los estados estén bajo mandatos legislativos. En Suecia, reelección ilimitada,
cultura democrática fuerte y control ciudadano. En Chile, Ley 21238-2020 puso límites a la reelección parlamentaria. Tribunal Constitucional confirmó su constitucionalidad. En Colombia, permitió la reelección presidencial en el 2004, luego la prohibió en el 2015 y con el acto legislativo número 2, la sentencia del C-573-2014 respaldó esta decisión. En Uruguay, reelección legislativa sin límites, reelección presidencial no inmediata. En Perú, prohibición inmediata en los 3 niveles. Tribunal Constitucional validó las leyes 3035, 3030-60, 3096 y 3137. Cada país encuentra su propio equilibrio. La mayoría coincide en que no se trata solo de prohibir o permitir, sino de garantizar controles, institucionalidad y cultura democrática. Conclusiones. 1. La reelección no es positiva ni negativa en sí misma. Depende de cómo se regule y se aplique. 2. En el Perú la prohibición inmediata fue una medida política no técnica. 3. Esto ha generado pérdida de continuidad y menor profesionalismo y menores incentivos para rendir cuentas. 4. La experiencia internacional demuestra que lo clave es la calidad institucional y el control, más porque pone limitaciones en sí. Recomendaciones. 1. Fortalecer los partidos políticos con democracia interna. 2. Establecer mecanismos de evaluación del desempeño de autoridades. 3. Permitir una reelección limitada y regulada. 4. Fomentar educación cívica y vigilancia ciudadana. 5. Evitar reformas populistas. Toda modificación constitucional debe pasar por el debate técnico y ciudadano. Doctora María Pía, estimados compañeros, muchas gracias por su atención. Este tema nos invita a reflexionar sobre qué tipo de democracia queremos construir y cómo garantizar nuestras autoridades que actúen de manera responsable, transparente y con una visión en el futuro. Muchas gracias.